¿Qué piensas sobre las elecciones pasadas aquí en Nicaragua? Seguramente, Sofía, las elecciones fueron nuevamente un evento muy importante en Nicaragua, más por el hecho de que los resultados que hubo, en el sentido de que después de 5 años de un gobierno sandinista, donde con las elecciones anteriores el presidente Ortega había ganado con el 38%, y que el Frente Sandinista, gracias a su gestión de 5 años, ahora logró un apoyo popular de más del 62%. Realmente esto es un fenómeno, ¿verdad? En el sentido de que por lo general se considera que un partido que está en el gobierno más bien se desgaste. En este caso fue lo contrario. La razón, creo que las razones son varias. En primer lugar, porque califico personalmente desde mi punto de vista estas elecciones del 2011 como las primeras elecciones libres, verdaderamente libres en Nicaragua. Y esto lo digo porque estoy consciente que hubo elecciones aquí después de la dictadura, ya hubo elecciones en el 84, hubo elecciones en el 90, 96, 2001. Sin embargo, todos esos procesos electorales sucedieron, se desarrollaron en ambientes muy especiales, en el sentido de que en el 84, en el tiempo de la revolución, ya con la contrarrevolución activa, no eran elecciones que permitían a la población de verdad, o sea, era difícil de expresar masivamente lo que la población quería. No hablar del 90, cuando ya en una situación de guerra impuesta por el imperio, esto significaba que ya la guerra impuesta, la respuesta del gobierno con el servicio militar, el bloqueo económico, la situación difícil a nivel de economía para el país y para la población. En una situación así no hay elecciones libres. Ahora hablamos después de los procesos electorales en el 96 y en el 2001, en el 2006. En el 2006 no, porque sí, no, en el 2006 también, incluyendo las elecciones que ganó el comandante Daniel. Realmente en todas esas elecciones lo que prevalía era una campaña sucia en contra del Frente. ¿En qué sentido? En el 2006 yo me acuerdo muy bien cómo decían aquí que si ganara el Frente iba a regresar a volver al servicio militar obligatorio, que se iba otra vez a tener un bloqueo económico, que se iba a quitar las remesas familiares de la gente que vive en Estados Unidos o en Costa Rica, y tantas cosas más, incluyendo con complicidad de parte de la Embajada de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esta campaña sucia en contra del Frente tampoco no permitía que de verdad la población pudiera escoger, elegir en libertad. Porque no había una libertad a nivel de pensamiento, había mucha manipulación de parte de los partidos de la derecha. Sin embargo, en estas elecciones ahorita del 6 de noviembre del 2011, por primera vez todos esos argumentos ya no eran válidos. No podían decir que con el Frente iba a volver la guerra, que iba a haber bloqueo económico. La gente ya sabía que durante los 5 años del gobierno que acaba de pasar, de que es un gobierno en paz, con muchos más proyectos sociales que en comparación con los 3 gobiernos liberales anteriores.
de que a nivel de educación, la gratuidad de la educación se hizo casi de inmediato cuando asumió el nuevo gobierno, donde lo beneficiario y la beneficiaria es toda la población, que a nivel de salud en todos los hospitales dice claramente, ¿verdad? En este hospital no se cobra. Si acaso alguien cobra, denúncialo. Bueno, y los proyectos sociales que usted perfectamente sabe cuáles son, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se puede comprender muy bien de que realmente ese porcentaje de apoyo a un gobierno del frente aumentó de un 38 a un 62%. Ahora también, cuando se hace la pregunta, Sofía, sobre ¿hubo fraude? Yo creo que de verdad aquí no tenemos que ir muy lejos porque podríamos decir un montón de argumentos para decir que aquí no hubo fraude. Hubo problemas, hubo irregularidades que son consecuencia de la imperfección del propio sistema, que no permite todavía que haya un control estricto sobre el registro desde el registro poblacional. Y entonces se tiene que tomar medidas para tratar de lograr que la mayor parte posible de la población de verdad vaya a elegir. Pero yo creo que no tenemos que ir muy lejos. Aquí hubo encuestas antes de las elecciones y hubo encuestas después de las elecciones. Y como tantas veces los políticos dicen, y hubo también una encuesta principal el propio 6 de noviembre. Si todas las encuestas, que no fueron encuestas hechas por personas muy cercanas al sandinismo, ¿verdad?, eran encuestas de encuestadoras claramente identificadas como más cercanas a los partidos de la derecha, de la oposición. Entonces, si nosotros miramos de que hay una coherencia total entre los resultados de esas encuestas de antes, donde en la medida que nos acercábamos a las elecciones, el apoyo al frente claramente iba subiendo. Y si miramos que después de las elecciones, en una encuesta de MIR, que no son sandinistas, MIR, así lo conocemos, ¿verdad? Entonces, que más bien deja claro que el 80% de la población confirma que Daniel Ortega ganó las elecciones. Que algunos de estos 80, pero como un 17%, si no me equivoco, por ahí piensa que a lo mejor fue con un porcentaje menor, algo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, que un 63, 65, 66, no me acuerdo, porcentaje, en esa encuesta dice que las elecciones fueron limpias. Si alguien estuvo presente en un momento de fraude, no va a decir después en la encuesta de que las elecciones fueron limpias. Esto del fraude es un puro invento de la gente que no sabe perder. Repito, que por ahí hubo alguna irregularidad, seguro que sí. No hay otra posibilidad, creo yo. Pero aquí donde más irregularidad, y si podemos hablar de fraude, cuando hubo fraude, fue cuando ganó Alemania. Porque eso, yo me acuerdo muy bien esas imágenes de los miles y miles de boletos que andaban perdidos, volando en las calles de Managua. Sin embargo, en aquel tiempo tampoco se habló de fraude. Entonces no es porque de repente en una junta receptora de voto o en otra hubo algún problema que por eso mismo se tiene que decir que hubo un fraude. Alguna irregularidad es una cosa, fraude es otra. Con respecto a fiscales que fueron, uno de los argumentos que dicen, ¿verdad?, de que los fiscales fueron de la oposición, que no lo permitieron entrar, que fueron corridos, que no sé. Bueno, yo no tengo una visión, Sofía, de lo que pasó en todo el país, pero sí, por ejemplo, yo me doy cuenta, y eso fue público, que en unos días antes de las elecciones, 2 días antes, fueron miles de fiscales que el PRI todavía cambió.
¿Por qué lo cambiaron? Porque no tenían confianza en sus propios fiscales que tenían. Pero no se permite, ¿no? ¿Cómo no? Hay un periodo ahí por donde todavía se puede, pero ellos lo pasaron, creo yo. Pero el asunto es, si vos haces en tu organización, como partido político, ese tipo de cambio, totalmente contra el cacho, vos tampoco no podés confiar en el propio trabajo de tus fiscales, porque no lo tenés preparado. Vos tenés preparado a tu gente, los nombrás, y el día de las elecciones los cambiás todavía, entonces tu gente no está preparado para hacer ese trabajo, técnicamente. Pero además de eso, yo sé, por ejemplo, de un caso donde tuvieron que llamar a la policía porque un fiscal del PRI estaba bolo. Entonces después lo sacan en la prensa como que eso es el fiscal del PRI fue sacado a la fuerza. ¿Qué es lo que van a hacer? No pueden permitir que la gente anda borracho Yo no quiero generalizar esto tampoco, ¿verdad? Pero estas son una de las irregularidades que pasan. Yo estoy muy cercano al municipio de Darío. Por otras razones, ¿verdad? Por razones que tienen que ver con un hermanamiento que ellos tienen con un municipio de Bélgica. Y yo le doy seguimiento externo a ese proyecto. Por actuación de los liberales en ese municipio, no pudieron votar después de las 2 o 3 de la tarde. Y se esperaba más bien que fuera la población sandinista que todavía iba a votar a esa hora. Entonces más bien ahí se sintieron afectados, se sintió afectada la población sandinista por irregularidades provocadas por los liberales. Yo doy solamente este ejemplo para decir que igual puedo comprender que en un u otro lugar hubo alguna irregularidad de repente también provocada de alguien del frente. Yo no voy a negar eso que sea, pero estos son claramente casos aislados que no inciden en un resultado global. Más si miramos de que las encuestas fueron muy coherentes con los resultados del propio día y también la encuesta posterior. Entonces, la Unión Europea habló de irregularidades, pero ellos mismos también dijeron claramente que fraude no hubo. Si esto hubiera sido un resultado del fraude, ese príncipe de España no hubiera venido aquí. Él tiene suficiente información desde la Unión Europea o desde la Comisión Europea para saber que de verdad Daniel Ortega aquí ganó las elecciones.